Los cristianos hablamos mucho de quién fue o quién es Jesús, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar acerca de quién no fue Jesús. Y yo, en mi modesta opinión, quiero compartir contigo qué es lo que pienso que Jesús no fue. Jesús no fue alguien que esperó recibir un salario por vivir como lo hizo, y de hecho no habría salario bien remunerado que pudiera pagar el resultado de su obra. Él no fue alguien que buscaba marcar una época ni una cultura, pero aún así terminó alterando la historia para siempre. Él no vino a sentarse en la oficina principal del edificio ni a traspasar poderes. Él vino a enseñar que el mayor poder es el poder de hacer el bien. Él no se creyó dueño de las decisiones de los demás, pero sostuvo su propia decisión hasta las últimas consecuencias. Jesús nunca ocultó sus verdaderas intenciones con el hombre ni manipuló a seguidores para abrirle paso a sus planes. Jesús simplemente no era ese tipo de persona. Mientras muchos esperaban que les designara cargos y poderes, Jesús les explicó cuáles eran las obligaciones de un verdadero discípulo. Su lucha y su esfuerzo no tenían un contenido político ni tampoco era una búsqueda solapada de poder o popularidad. Si se paraba por encima del resto era tan solo para ver mejor a cuántos debía servir. Jesús no era alguien que repitiera ideas de otros. Él era el creador de los principios que los hombres habían dejado de lado. Él no era tan solo el portador de una forma de vida, él era el ejemplo de cómo vivir. Para Jesús, la religión no era algo exclusivo de la sinagoga. Para Jesús, la religión era todo lo que hacía. Jesús ocupaba el mismo lugar que ocupa en el mundo una persona común y corriente. Una o dos mudas de ropa, comía con la mano o con cuchara, se abrigaba con una manta como el resto. Él no exigía raciones dobles por ser el Hijo de Dios. Al contrario, por ser el Hijo de Dios, cuando debía compartir se aseguraba siempre de dar una ración doble. A diferencia de otros líderes, Jesús no solo fue mencionado por los que vinieron detrás de él, a Jesús ya lo habían incluido en la historia antes que llegara el año 1 del cristianismo. Jesús no se propuso jamás vivir sin ley, pero para él no había una ley más importante que la de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y en su tiempo, tal vez como en otros tiempos, ese es un mandamiento que se había dejado de lado en medio de la liturgia de la religión popular. Para Jesús las personas eran un fin en sí mismo, no un medio para llevar adelante sus propósitos. Jesús era un hombre que podía ver las lágrimas en una persona aún debajo de la lluvia. Jesús podía saber si las sonrisas de los individuos eran ocasionales, compradas o revelaban verdadera felicidad en sus dueños. Jesús podía ver cuándo la espera de alguien se convertía en desesperación. Jesús podía advertir las trampas en medio de palabras de admiración y también podía descubrir adoración en el silencio de quienes no se animaban a hablar. Él no se confiaba de los que lo reverenciaban ni tampoco temía a los que lo perseguían. Jesús podía notar el dolor soportado por las voces que la sociedad había callado. Jesús mostró con su vida que la esperanza por la cual algunos habían soportado las penas más desagradables había valido más que la pena. Ante su presencia, había enfermos que hubieran deseado tener fuerzas para ponerse en pie porque sentían que era lo menos que podían intentar por él. Y así fue entonces como muchos de ellos finalmente fueron sanados. Jesús abrió el paso a un mundo que se había cerrado para los que verdaderamente aspiraban a algo más que esta vida. Él tuvo tanto respeto y consideración por lo que hacía, porque sabía muy bien que el fruto de su obra debía durar para siempre. La Biblia registra en 4 evangelios todo lo que Jesús dijo. Sin embargo, al finalizar el último de los evangelios, el de Juan, se dice: fueron tantas las cosas que hizo Jesús que ni aún en el mundo entero podrían caber los libros para describir lo que hizo. Es interesante que lo que Jesús dijo se pudo documentar solamente en 4 libros, pero lo que él hizo fue tanto que ha sido imposible documentarlo todo. Eso dice mucho de Jesús y del cristianismo, ¿verdad? Mínimamente dice que hizo mucho, pero mucho más de lo que dijo. Ojalá hoy todos los que decimos seguirlo, todos los que nos llamamos cristianos,
podamos entonces tomar este ejemplo, hacer mucho, pero mucho más que lo que decimos.